bienvenidos a Audiolibros en Minutos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia donde la atracción, el misterio y las decisiones personales empiezan a entrelazarse desde el primer momento. Una historia en la que un encuentro inesperado puede cambiar por completo la dirección de la vida de dos personas que, en apariencia, no tienen nada en común. La vida de Anastasia transcurre con normalidad. Es una joven estudiante de literatura, reservada, inteligente y acostumbrada a una rutina sencilla, donde todo parece seguir un orden tranquilo y predecible. No busca destacar, no busca complicaciones, y mucho menos imagina que un solo día puede alterar por completo la dirección de su vida. Todo comienza cuando, casi por casualidad, se le asigna entrevistar a Christian Grey, un joven empresario multimillonario que ha construido su imperio desde cero y que, a su corta edad, ya es considerado una de las figuras más influyentes y enigmáticas del mundo de los negocios. Desde el momento en que Ana se dirige a su oficina, el ambiente se siente distinto. No es solo la expectativa de una entrevista importante, sino la sensación de estar entrando en el mundo de alguien que impone presencia incluso antes de aparecer. Cuando finalmente lo tiene frente a ella, Christian Grey no necesita hacer mucho para alterar la dinámica del encuentro. Su seguridad es silenciosa, pero dominante. Su forma de observar no es superficial, es directa, analítica, como si cada detalle de Ana fuera registrado sin esfuerzo. Eso la desconcierta desde el primer instante. La entrevista comienza, pero rápidamente deja de sentirse como una conversación convencional. Las preguntas de Ana, que deberían marcar el ritmo, se ven constantemente desplazadas por la forma en que Christian responde, o incluso por la forma en que guarda silencio. Hay algo en el que cambia el peso de cada palabra. Ana intenta mantenerse profesional, pero nota que el control de la situación no está en sus manos. Christian no actúa con arrogancia evidente, sino con una calma tan firme que la conversación parece adaptarse a él de manera natural, sin resistencia. A medida que avanza el intercambio, Ana empieza a sentir una mezcla difícil de definir. Por un lado, la incomodidad de no poder anticipar sus reacciones. Por otro, una curiosidad silenciosa que surge sin permiso, como si hubiera algo en Christian que escapa a cualquier explicación simple. Cuando la entrevista llega a su fin, Ana piensa que todo ha terminado ahí, que simplemente ha sido un encuentro profesional con una persona difícil de olvidar. Pero al salir de esa oficina, se lleva algo más que respuestas. Se lleva la sensación de haber cruzado, sin saberlo, el primer punto de una historia que apenas está comenzando a escribirse. Y sin que ninguno de los dos lo diga, en ese primer encuentro ya se ha establecido algo invisible entre ambos, algo que todavía ninguno entiende, pero que ya está empezando a cambiar el curso de sus vidas. Ana intenta volver a su vida normal. Sus clases, sus apuntes, su rutina tranquila, todo debería ocupar nuevamente el centro de su atención. Pero lo que ocurrió en esa entrevista no se queda atrás con facilidad. Hay algo en Christian Grey que permanece, no como un recuerdo puntual, sino como una presencia constante que aparece sin aviso en su mente. No es solo lo que dijo o lo que hizo, sino la forma en que estuvo en la habitación. Esa manera de observar, de guardar silencio en los momentos exactos, de tomar el control de la conversación sin necesidad de imponerlo abiertamente. Ana intenta racionalizarlo, restarle importancia, convencerse de que fue solo un encuentro incómodo con una persona poderosa. Pero su mente no coopera del todo. Cada vez que lo recuerda, aparece la misma sensación, una mezcla de incomodidad y curiosidad que no termina de resolverse. Y eso es precisamente lo que más la desconcierta, porque no encaja con la forma en la que ella suele entender a las personas. Mientras tanto, Christian Grey no desaparece de la historia. Lo que debería haber sido un cierre profesional se transforma en algo que empieza a extenderse más allá de la entrevista. Su nombre vuelve a aparecer en la vida de Ana de formas inesperadas, no como una figura distante, sino como alguien que sigue conectado a ese primer encuentro de una manera difícil de ignorar. Ana no termina de entender por qué eso le afecta tanto. No hay una explicación lógica que justifique esa persistencia en sus pensamientos. Y aún así, está ahí, creciendo en silencio. En ese punto, lo que comenzó como una simple entrevista deja de ser un evento aislado y empieza a convertirse en algo más complejo, una idea que no se apaga, una presencia que no se diluye. Algo que se queda incluso cuando todo lo demás sigue su curso normal. Y aunque Ana todavía no lo sabe, lo que está sintiendo no es el final del encuentro, sino el inicio real de todo lo que vendrá después.
Ana intenta convencerse de que lo vivido en la entrevista pertenece ya al pasado. Un momento intenso, extraño, pero cerrado. Sin embargo, la sensación de Christian Grey no se comporta como algo que termina cuando la conversación se apaga. Comienza de forma sutil. Primero es la idea de que quizá exageró lo ocurrido. Luego, la curiosidad por entender mejor a ese hombre que parecía moverse en un nivel distinto al de cualquier persona que ella haya conocido. Y sin darse cuenta, ese pensamiento deja de ser ocasional y empieza a repetirse con más frecuencia de la que le gustaría admitir. Christian, por su parte, no se mantiene como una figura distante. El contacto entre ambos vuelve a aparecer, no como una coincidencia, sino como algo que se va acercando con intención. Mensajes, gestos indirectos, pequeños movimientos que rompen la idea de que aquella entrevista fue simplemente un encuentro profesional sin continuidad. Ana siente ese cambio de forma inmediata. No es invasivo de manera evidente, pero sí constante. Como si la distancia que ella asume como natural entre dos personas simplemente no aplicara en este caso. Lo que más la descoloca no es el contacto en sí, sino la naturalidad con la que Christian parece hacerlo. No hay duda, no hay vacilación. Solo una forma directa de mantenerse presente en su vida sin pedir permiso explícito. Ana empieza a notar algo nuevo dentro de sí misma. Una parte de ella quiere mantener la distancia, seguir con su vida tal como era antes. Pero otra parte, más silenciosa, empieza a responder a esa presencia, aunque todavía no sabe cómo interpretarla. Cada nuevo contacto refuerza la misma sensación. Christian Grey no es alguien que aparece y desaparece. Es alguien que, de una forma u otra, permanece. Y en ese punto, sin que Ana lo decida conscientemente, su vida empieza a dividirse en dos partes, la que tenía antes de conocerlo, y la que está comenzando a formarse a partir de él. A medida que el contacto entre Ana y Christian se vuelve más frecuente, ella empieza a darse cuenta de algo que no había considerado al inicio. Christian no es solo un hombre exitoso. Es alguien que vive dentro de una estructura completamente distinta a la que ella conoce. Su mundo no es caótico ni improvisado. Todo en él parece medido, controlado, pensado con una precisión que deja poco espacio para lo espontáneo. Incluso su forma de relacionarse transmite esa misma sensación, orden, distancia, y una claridad que a Ana le resulta difícil de descifrar. Cuando Ana tiene la oportunidad de acercarse más a él, no lo hace desde la comprensión, sino desde la observación. Empieza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, la forma en que organiza su entorno, la manera en que responde a las situaciones, el control constante que parece ejercer sobre cada aspecto de su vida. Y mientras más lo observa, menos sencillo se vuelve entenderlo. Christian no encaja en las categorías habituales. No es simplemente distante, ni simplemente reservado. Hay algo más profundo en su forma de ser, algo que no se revela fácilmente y que parece mantenerse siempre un paso por detrás de lo que muestra hacia afuera. Ana, por su parte, comienza a sentir el impacto de esa cercanía. Ya no es solo curiosidad. Es una especie de atracción silenciosa que crece junto con la incertidumbre. Cuanto más intenta entenderlo, más consciente se vuelve de que no tiene todas las respuestas. Christian no intenta encajar en su mundo. Más bien, da la sensación de que espera que ella decida si puede o no entrar en el suyo. Y en medio de esa diferencia tan marcada, Ana empieza a comprender que lo que está ocurriendo entre ellos no es algo superficial ni pasajero. Es una conexión que se construye sobre el contraste, sobre lo desconocido, y sobre la tensión constante entre dos formas completamente distintas de ver la vida. La relación entre Ana y Christian ya no se sostiene únicamente en la curiosidad inicial. Algo más profundo empieza a desarrollarse entre ambos, aunque todavía no tiene una forma clara. Cada interacción añade una nueva capa de tensión, de cercanía, y también de duda. Ana empieza a notar que su forma de ver las cosas ya no es exactamente la misma que antes. Situaciones que antes le parecían evidentes ahora se vuelven más complejas cuando Christian está involucrado. No porque él las explique, sino por la forma en que su presencia altera la manera en que ella las percibe. Christian, por su parte, sigue manteniendo su estilo firme y estructurado. No hay improvisación en su manera de actuar. Cada paso parece responder a una lógica interna que Ana aún no logra descifrar por completo. Y esa coherencia en su comportamiento, en lugar de alejarla, la empuja a querer entenderlo más.
Entre ellos comienza a formarse una dinámica silenciosa. No siempre necesita palabras. A veces basta una mirada, un silencio prolongado o una respuesta medida para que la tensión entre ambos crezca sin necesidad de explicaciones. Ana empieza a sentir algo nuevo, la sensación de que ciertos límites que antes eran claros ahora ya no lo son tanto. No es un cambio brusco, sino progresivo, casi imperceptible, pero constante. Y eso es lo que lo hace más difícil de identificar. Christian no cruza esos límites de forma directa, pero tampoco los evita. Se mantiene en un punto intermedio, como si estuviera esperando que sea Ana quien determine hasta dónde está dispuesta a llegar. Y en ese espacio ambiguo, entre lo que ella cree que es correcto y lo que empieza a sentir, la relación entre ambos se vuelve cada vez más intensa, más compleja y más difícil de detener. El vínculo entre Ana y Christian llega a un punto en el que la tensión deja de ser solo emocional. Ya no se trata únicamente de curiosidad, ni de una atracción difícil de ignorar. Algo más estructurado empieza a tomar forma entre ambos, algo que Christian decide finalmente poner sobre la mesa. En un encuentro directo, sin rodeos ni ambigüedades, Christian le plantea a Ana una propuesta que rompe por completo con la idea tradicional que ella tiene sobre una relación. No es una sugerencia improvisada ni una declaración emocional común. Es algo definido, pensado, con reglas claras desde su perspectiva. Ana queda en silencio. No porque no entienda lo que está escuchando, sino porque la forma en que Christian lo expresa no deja espacio para interpretaciones simples. Para él, no se trata de debatir si es correcto o incorrecto según las normas habituales, sino de presentar una forma distinta de conexión entre dos personas. Ana intenta procesarlo desde su propia lógica, desde la forma en que siempre ha entendido las relaciones, pero cada intento de encajar esa propuesta en su mundo choca con una estructura completamente diferente. Christian no muestra duda. No parece esperar aprobación inmediata ni rechazo impulsivo. Su seguridad es constante, como si lo que está planteando fuera simplemente una extensión natural de lo que ya ha ocurrido entre ellos. Ana, sin embargo, siente el peso de la decisión de otra manera. No es solo aceptar o rechazar una propuesta. Es entender si está dispuesta a entrar en un tipo de dinámica donde las reglas ya están definidas desde el inicio. A partir de ese momento, la relación entre ambos deja de ser solo una conexión en desarrollo y se convierte en un punto de inflexión. Algo ha cambiado en la dirección de la historia, y Ana lo sabe. Y aunque todavía no ha tomado una decisión definitiva, ya no puede volver a ver a Christian Grey de la misma manera que antes. Antes de continuar, si aún no te has suscrito, haz clic en el botón de suscribirse. Así, podrás estar al tanto de nuestros próximos videos para seguir aprendiendo juntos. Gracias por su apoyo, continuemos. Después de la propuesta de Christian, Ana ya no puede ver su vida con la misma normalidad de antes. Lo que en un inicio parecía una conexión difícil de explicar ahora se ha convertido en una decisión que pesa más de lo que imaginaba. Cada vez que intenta alejarse mentalmente de la situación, vuelve al mismo punto. Lo que Christian le ofreció no encaja con nada que ella haya conocido, pero al mismo tiempo tampoco desaparece de su mente. No es una idea pasajera, es algo que sigue ahí, creciendo en silencio. Christian no cambia su postura. Mantiene la misma seguridad, la misma calma con la que siempre se presenta ante ella. No hay presión directa, pero sí una constancia que hace imposible ignorar lo que está ocurriendo entre ambos. Ana, en cambio, empieza a dividirse internamente. Por un lado, está la parte de ella que se aferra a lo conocido, a lo que entiende como seguro, lógico y emocionalmente estable. Por otro lado, comienza a surgir una curiosidad que la empuja a querer entender ese mundo que Christian le ha mostrado, aunque no encaje del todo con sus principios. Cada encuentro entre ellos refuerza esa tensión. No siempre hace falta una conversación profunda, a veces basta un silencio, una mirada o una frase breve para que todo vuelva a ponerse en juego. La relación deja de ser algo lineal y se convierte en un constante equilibrio entre acercamiento y resistencia. Ana empieza a darse cuenta de algo importante. No está solo frente a Christian, sino frente a una versión de sí misma que nunca había explorado. Una versión que duda, que se cuestiona y que empieza a mirar las cosas desde un ángulo distinto. Christian sigue siendo el mismo en apariencia, pero su mundo empieza a tener más presencia en la vida de Ana. Ya no es solo una propuesta externa,
sino una posibilidad que comienza a ocupar espacio dentro de sus pensamientos. Y en ese punto, Ana entiende que no se trata únicamente de decidir sobre Christian, sino de decidir qué parte de ella misma está dispuesta a escuchar. Ana sigue atrapada en la misma idea que no logra dejar atrás, la propuesta de Christian Grey. Ya no es solo una conversación en su mente, se ha convertido en algo que regresa en los momentos más simples de su día, como si su vida normal ya no pudiera ignorar esa nueva realidad. Christian, fiel a su forma de ser, no rompe el equilibrio de forma brusca. No empuja, no insiste de manera evidente. Pero tampoco se aleja. Permanece presente, constante, con una seguridad que hace que todo lo demás parezca menos claro en comparación. Ana empieza a tomar pequeñas decisiones que la acercan a él, aunque no lo percibe de inmediato como un cambio definitivo. Son pasos silenciosos, casi imperceptibles, pero que modifican poco a poco la dirección de la relación entre ambos. Cuando finalmente comienza a compartir más tiempo con Christian, descubre que la distancia entre lo que imaginaba y lo que él es realmente sigue siendo enorme. Su mundo no se entiende de forma rápida, no se revela de inmediato. Todo en él parece tener niveles, capas que no se muestran a cualquiera. Christian sigue manteniendo el control de la dinámica, pero no de una forma agresiva. Es un control natural en su manera de existir, como si cada situación tuviera un orden que él simplemente sigue sin cuestionar. Ana, en cambio, se mueve entre la curiosidad y la cautela, intentando no perderse en algo que todavía no comprende del todo. En esos encuentros, la tensión entre ambos se vuelve más evidente. No es solo lo que dicen, sino lo que no dicen. Los silencios empiezan a tener tanto peso como las palabras, y cada gesto parece cargar con un significado que va más allá de lo evidente. Ana empieza a notar que ya no está observando desde fuera. Poco a poco, sin un momento exacto que lo marque, empieza a formar parte de ese mundo que antes solo analizaba a la distancia. Y aunque aún no entiende hasta dónde llegará todo esto, ya ha cruzado un punto en el que dar marcha atrás no se siente tan simple como antes. La relación entre Ana y Christian empieza a volverse más constante, pero también más compleja. Ya no es solo la intensidad inicial o la curiosidad de conocerse. Ahora es una convivencia emocional entre dos formas completamente distintas de entender la vida. Ana proviene de un mundo sencillo, donde las relaciones se construyen con tiempo, confianza y espontaneidad. Christian, en cambio, parece moverse bajo reglas internas que organizan cada aspecto de su realidad. Esa diferencia no desaparece, al contrario, se hace más evidente con cada encuentro. A medida que pasan tiempo juntos, Ana empieza a notar que no siempre logra anticipar las reacciones de Christian. No porque sean impredecibles en el sentido común, sino porque responden a una lógica que no es la suya. Eso la mantiene en un estado constante de observación, tratando de entender sin perderse. Christian tampoco intenta adaptarse al mundo de Ana. Su forma de ser permanece firme, sin cambios aparentes. Pero sí permite que ella se acerque más a su entorno, mostrando fragmentos de su vida que antes no estaban visibles. Aún así, siempre queda una parte de él que permanece cerrada. Ana comienza a sentir el impacto de esa diferencia en su propia manera de pensar. Cosas que antes le parecían absolutas ahora empiezan a tener matices. No porque haya cambiado sus valores de forma consciente, sino porque la presencia de Christian la obliga a cuestionar lo que siempre había dado por sentado. Entre ambos se forma una tensión constante, no necesariamente conflictiva, pero sí profunda. Una especie de equilibrio inestable donde la atracción sigue presente, pero acompañada de dudas, diferencias y preguntas sin respuesta clara. Y en ese contraste entre dos mundos tan distintos, Ana empieza a comprender que lo que está viviendo no es una historia sencilla de acercamiento entre dos personas, sino un choque continuo entre dos formas de existir que aún no encuentran un punto medio. La relación entre Ana y Christian llega a un nivel en el que ya no puede considerarse algo pasajero ni experimental. Lo que comenzó como una conexión inesperada ahora tiene un peso emocional real, algo que influye directamente en la forma en que ambos toman decisiones. Ana ya no observa la situación desde la distancia. Está dentro de ella, aunque todavía intenta mantener cierta claridad sobre lo que siente y lo que piensa. Pero esa claridad empieza a volverse más difícil de sostener a medida que la presencia de Christian se vuelve más constante en su vida. Christian, como siempre, mantiene su estructura interna sin cambios.
Su forma de relacionarse no se adapta al caos emocional de Ana, sino que permanece firme, como si su manera de entender el mundo no dependiera de las circunstancias externas. Esa diferencia entre ambos empieza a hacerse más evidente en cada interacción. No siempre hay conflictos directos, pero sí una tensión constante entre lo que Ana espera emocionalmente y lo que Christian está dispuesto a ofrecer dentro de su propio marco. Ana comienza a enfrentarse a algo más profundo que la relación en sí misma. La necesidad de decidir hasta qué punto está dispuesta a aceptar una dinámica que no encaja completamente con su idea de lo que debería ser una conexión entre dos personas. Cada momento compartido con Christian refuerza esa sensación de estar cruzando una línea invisible. No hay un punto exacto donde todo cambie, sino una acumulación de pequeñas decisiones, silencios y aceptaciones que la van llevando más lejos de lo que imaginaba. Christian no la detiene, pero tampoco la guía en una sola dirección. Simplemente permanece, dejando que sea ella quien determine hasta dónde quiere llegar. Y en ese punto, Ana empieza a entender que ya no está explorando algo externo, sino tomando una decisión que definirá no solo su relación con Christian, sino también la forma en que entiende su propia vida a partir de ahora. Ana ya no puede ver su vida como algo separado de Christian Grey. Lo que decidió aceptar en su momento dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en una realidad que influye en su día a día, en su forma de pensar y en la manera en que interpreta cada situación. La relación entre ambos se vuelve más intensa, pero también más compleja. No es una línea recta de acercamiento, sino un equilibrio constante entre atracción, dudas y la necesidad de entender un mundo que no sigue las mismas reglas que el suyo. Christian continúa siendo fiel a su naturaleza. Su forma de relacionarse no cambia ni se adapta a las expectativas externas. Todo en él sigue estructurado, medido, con una lógica interna que Ana no siempre logra descifrar por completo. Esa consistencia, en lugar de volverse más clara con el tiempo, sigue generando preguntas. Ana, por su parte, empieza a notar que ya no reacciona igual que al inicio. Su forma de ver ciertas cosas se ha ido modificando lentamente, no de manera brusca, sino a través de experiencias repetidas que la obligan a replantearse lo que antes consideraba evidente. Entre ellos se establece una dinámica donde la cercanía emocional convive con la incertidumbre. No siempre hay explicaciones completas, ni respuestas claras. A veces lo que domina es el silencio, la tensión o la simple presencia del otro. A pesar de todo, Ana no se aleja. Algo en la conexión con Christian sigue siendo lo suficientemente fuerte como para mantenerla dentro de esa historia, incluso cuando no tiene todas las piezas claras. Y en ese punto, empieza a comprender que cada decisión tomada hasta ahora no solo ha cambiado su relación con Christian, sino también la forma en que se percibe a sí misma dentro de esa nueva realidad. La historia entre Anastasia y Christian llega a un punto donde ya no se trata de un inicio ni de una simple etapa de descubrimiento. Ahora es una realidad establecida, con todo lo que eso implica, emociones más profundas, decisiones más conscientes y una conexión que ya ha dejado huella en ambos. Ana ya no es la misma que entró por primera vez a la oficina de Christian. Algo en ella ha cambiado de forma permanente. Su forma de ver las relaciones, la confianza y hasta sus propios límites ha sido transformada por todo lo vivido. No es un cambio repentino, sino el resultado de una acumulación de momentos, conversaciones y silencios que la han llevado hasta este punto. Christian, por su parte, sigue siendo coherente con su naturaleza. Su mundo continúa regido por estructura, control y una visión muy particular de cómo deben funcionar las cosas. No hay contradicción en su forma de actuar, lo que es, lo mantiene. Entre ambos, la relación ya no es una incógnita, pero tampoco una respuesta cerrada. Es un vínculo complejo, donde la atracción y las diferencias conviven al mismo tiempo, sin llegar a resolverse por completo. Ana entiende que lo que ha vivido con Christian no puede encajar fácilmente en definiciones simples. No es solo amor, no es solo curiosidad, no es solo una experiencia intensa. Es todo eso mezclado con algo que todavía está intentando comprender. Y así, la historia deja una sensación clara, no todo tiene una forma definitiva. Algunas conexiones cambian a las personas sin necesidad de tener un final perfecto o completamente resuelto. Y hasta aquí llega este recorrido por la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Audiolibros en Minutos. Si te gustó esta narración,
Suscríbete para no perderte los próximos audiolibros, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué historia te gustaría escuchar después. Nos vemos en el próximo video.